carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Estamos viendo amonestaciones y exhortaciones. Este es el mensaje número 42 de la carta a los Hebreos. Capítulo 12 estamos viendo amonestaciones y exhortaciones. Veamos versículos 1 al 3, nuestra carrera espiritual. Versículos 4 al 11 vimos la disciplina del Señor. Versículos 12 al 17 vimos el peligro de rechazar la gracia de Dios. Y hoy voy a terminar versículos 18 al 29 mirando contrastes entre el antiguo y el nuevo pacto. Contrastes entre el antiguo y el nuevo pacto. El tema pudiera ser, como le hemos dicho, la supremacía de Cristo. Y lo que ha querido el autor es mostrar a Jesucristo superior al antiguo pacto. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Nosotros estamos mirando en el seminario pactos. Y veíamos que en la Biblia aparecen dos pactos, que es el pacto de obras, el pacto de gracia. El pacto de obras fue hecho con Adán, pero lo quebrantó, no se puede restaurar. Pero luego viene el pacto de gracia, que todos los pactos del Antiguo Testamento, es decir, desde la promesa, el primer pacto luego está con Noé, el noémico, pacto con Abraham, el abrahámico, pacto con Moisés, el mosaico, pacto con David, el davídico. Esos pactos no son el nuevo pacto, pero hacen parte del pacto de gracia, es decir, ellos de alguna manera nos van a mostrar o apuntan al nuevo pacto. Los presbiterianos creen que el antiguo pacto es el mismo nuevo pacto, con dos administraciones. Allá fue administrado en el antiguo pacto una, en el nuevo pacto es otra administración, pero es el mismo pacto. Nosotros, los bautistas reformados, creemos que no. Que el nuevo pacto se estableció con Jesucristo, que los pactos del Antiguo Testamento hablaban, prefiguraban al nuevo pacto, pero Cristo es el que establece el nuevo pacto. Por eso nosotros hablamos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y obviamente tiene que haber una diferencia, y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son sombras, y eso es lo que el autor de Hebreos quiso mostrar, sombras inferiores, pero cuando ya llegamos al nuevo pacto es el establecimiento de la realidad. Todo lo que hablaba el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Es decir, nosotros no entendemos el nuevo pacto por el antiguo pacto, nosotros entendemos el antiguo pacto por el nuevo pacto. Es decir, nosotros tenemos que venir y comprender primero el nuevo pacto ya establecido para poder entender el antiguo pacto, y cuando así se hace, tenemos una comprensión mucho mayor. Entonces vamos a ver una unidad de pensamiento en la palabra. Contrastes entre el antiguo y el nuevo pacto, versículo 18, Hebreos 12, 18, voy a leer, dice así la palabra de Dios. Yo les decía a los hermanos que recién llegaron que cuando yo leí todo esto, yo decía, Señor, ¿y yo aquí qué voy a predicar, Señor? Yo, le veía que no tenía peso. Pero luego uno se va metiendo, hermano, y hasta esta mañana le decía a mi esposa, yo no sé qué va a pasar hoy aquí con esto. Pero lo voy a leer, dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quería sacar esta parte en dos mensajes. De hecho, ya lo tenía, pero me doy cuenta que no es posible, ya que va muy ligado y yo no quiero dejar distanciamiento entre el contraste que vamos a ver con la última parte, ya que hay 3 puntos aquí, y los 3 puntos en ese contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sería: primero vamos a ver los horrores del monte Sinaí, hablando del Antiguo Pacto, versículos 18 al 21. Luego vamos a hablar la calma del monte Sión, hablando del Nuevo Pacto, versículos 22 al 24. Pero la última parte, hermanos, el peligro de desechar el Nuevo Pacto. No podemos. Entonces yo dije, bueno, yo no sé cómo voy a hacer, pero tengo que sacar este mensaje hoy. Puede ser que me vaya 2 horas. No, 1 horita. Hermanos, contrastes entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Esto es para contrastar la idea de estos 2 pactos, que es lo que le ha venido mencionando el autor, para que por favor comprendamos de una vez por todas, y esta gente comprendiera que está haciendo muy mal después de haber abrazado. Ellos vienen de un antiguo pacto, porque le está hablando hebreos a una comunidad judía que había abrazado el evangelio. ¿Y cómo es posible que ustedes, viniendo de oficiar en un antiguo pacto, ahora se les presenta el nuevo pacto, están en el nuevo pacto, pero ahora quieren volver al antiguo pacto? Es que no han entendido la diferencia entre los dos, no han entendido el contraste, no han entendido que el nuevo pacto es superior, y entonces por eso él tiene que venir a hablar de esta manera. Es decir, el antiguo pacto, hermanos, y esto es lo que vamos a ver ahora, fue temible, fue terrible, fue horroroso. Y aunque puse el título acá, la calma del monte Sión del nuevo pacto, quiero decirle que será más terrible y más horroroso el nuevo pacto si después de conocerlo volvemos atrás. El autor nos va a mostrar algo que a mí me dejó impactado, impresionado, y es: si en el antiguo pacto, que era la sombra nomás, había una terrible, y la hay, una terrible condenación, es decir, la gente va a ir al infierno por causa del antiguo pacto. Cuando Dios estableció el pacto con Moisés, que fue una repetición del pacto que dio con Abraham, Dios llama a Abraham y le dice: le voy a entregar esta tierra, pero en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aunque se habló de una posesión material, hablaba de una posesión espiritual, que para poder poseer Israel la tierra natural tenía que creer en la promesa que es Cristo. Y en el antiguo pacto, los que fueron salvos no fueron salvos por guardar la ley, ellos fueron salvos por mirar la promesa, por mirar al Mesías que iba a venir, que los iba a salvar. Pero entonces todos esos sacrificios de animales que presentaron en el antiguo pacto, no era porque esos sacrificios los salvaran. El hecho de guardar la ley, que el Señor los castigaría si no guardaban la ley, no era porque iban a ser salvos, ni por guardar la ley, ni por hacer los sacrificios, sino que habían 2 cosas, hermanos, que se establecen en el nuevo pacto. Número 1, mirar la ley de Dios, mirar los 10 mandamientos y tratar de guardarlos, y ver que no se podían guardar. Los tenían que horrorizar a ellos, y ellos tenían que caer ante el Dios vivo, ante ese Dios vengativo, ante ese Dios airado que iba a defender
la ley y entonces tenía que condenarlos, pero entonces Dios, paralelo a eso, establece los sacrificios para decirles: mira, ustedes merecen la muerte por haber violado mi ley, pero entonces los sacrificios que van a ver cada vez es para decirles que el Señor no los va a asesinar a ustedes por haber incumplido la ley, sino que va a traer un sustituto. Él va a morir en lugar de ustedes. Es decir, y ahora usted entiende por qué tanto Levítico como Números y todo el Antiguo Testamento habla: sacrificaban diariamente, sacrificaban mensualmente, y había sacrificio de expiación una vez al año, con la cantidad de miles y miles de corderos que eran sacrificados. Yo les dije la vez pasada que los historiadores o estos arqueólogos han encontrado drenajes en estas ciudades, en Jerusalén, drenajes, digámoslo de otra manera, alcantarillados por donde vertía la sangre de todos esos animales diariamente. Y uno ve esa tribu, eran los levitas. Ellos tenían que estar sacrificando diariamente animales y esa sangre, porque eran familias. Es decir, cuando llegaba una familia y llevaba el cordero, ellos tenían que entender que habían quebrantado la ley de Dios, que habían pecado ante un Dios santo, y que ese cordero que ellos traían era la representación de que el Señor no los iba a matar, sino que iba a matar el cordero. Y entonces ellos estaban pensando en el cordero de Dios que iba a venir, porque esto era una tipología nomás. Ahora, venir al nuevo pacto y entender esto y saber que Jesucristo es el Cordero y que igual nosotros otra vez la ley la incumplimos, y tener el sustituto en el nuevo pacto que vino y lo cumplió, y volver atrás, o después de conocer la verdad volver atrás del santo mandamiento, hermano, eso se triplica o se cuatriplica, yo no sé cómo decirlo. Si era terrible en el antiguo pacto, en el nuevo pacto es peor. Aquel que conociendo la verdad, conociendo el evangelio, vuelve atrás. Y si alguien aquí me está mirando que fue de esta iglesia y se apartó y no se está congregando, téngale temor al mensaje de esta mañana. Y tengamos temor usted y yo esta mañana al mensaje que yo voy a predicar. Porque yo ya estoy temblando, ya tengo miedo. Los horrores del Sinaí, los horrores del monte Sinaí. Y lo que voy a leer ahora, del versículo 18 al 21, se tomó de diferentes partes. Así, yo tengo 3, voy a ver si alcanzo a leerlas tan siquiera. Yo quiero hoy es leer la palabra. Versículo 18. Mire cómo era. Aquí comienza a hacer una descripción del monte del Sinaí donde se entregó la ley. En el versículo 18 nos dice: porque no os habéis acercado. Ahora, note el versículo 22, sino que os habéis acercado. Es decir, a estos hebreos que están aquí, y nosotros, hermanos, nosotros no nos acercamos al monte Sinaí cuando Moisés entregó la ley. Nosotros, los creyentes del nuevo pacto, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén, donde está el nuevo pacto, donde Jesús murió en ese monte. Hay 2 montañas. Cuando yo enseñaba el sermón del monte, les mostraba eso. En el monte Sinaí se entregó la ley, y en el sermón del monte Jesús subió una montaña también para entregar la ley, digámoslo, no renovada, la misma ley, sino aplicada, porque los judíos la habían deteriorado, la habían distorsionado. Mire cómo comienza el versículo 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Es decir, esa montaña, cuando Moisés va a entregar la ley, el monte de Sinaí, se podía palpar. Dice, y ardía en fuego. Ese monte ardía en fuego, hermano, como literal. Dice que era oscuro, porque el Señor estaba habitando en la oscuridad, y ahora hay un versículo que lo corrobora. A las tinieblas era terrible, era tenebroso, y a la tempestad era tempestuoso. Ese monte, cuando Moisés va a entregar la ley, esto no fue fácil. Esto fue una situación, hermano, de miedo, de horror, y eso es lo que está tratando de plantear.
Esa voz era penetrante, era insoportable, porque aún los animales no se podían acercar. Versículos 19 y 20. Dice que ese monte era, dice, al sonido de la trompeta. Había un sonido de la trompeta. Dice, a la voz que habla. El Señor allí hablaba con voz de trompeta. Dice que la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Se tapaban los oídos, no podían resistir esa voz de Dios en aquel monte. Y entonces dice el 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Es más, dice, si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada o pasada con dardo. El monte de Sión era tan terrible, hermano. Y le quiero decir por qué era de esta manera, y no tenemos el tiempo para entrar en cada detalle, pero esto era tan terrible porque cuando Dios va a entregar la ley, su santa ley, esa ley, hermanos, está representando el carácter santo de Dios. Los 10 mandamientos, la ley de Dios nos habla del carácter santo de Dios. Me atrevo a decir que es prácticamente Dios mismo. Y cuando Dios, antes de entregar la ley, le dice al pueblo, yo voy a hacer un pacto, voy a entregar la ley. El pueblo dice, sí Señor, aquí estamos. Y parte del pacto es que ellos se comprometieron a guardar la ley. El Señor dice, si la guardan, van a vivir, van a tener vida. Si no la guardan, ustedes van a morir, ustedes van a ser desechados. Y ellos dijeron, sí Señor, nos comprometemos. Yo esta mañana, cuando le oraba al Señor, le decía, impresionante Dios, porque tú te manifestaste de una manera tan tremenda para entregar la ley. Y esto es horroroso. Fue terrible. Ni Moisés aguantó. Ahora vamos a ver a Moisés, que no aguantó tampoco. La gente no aguantaba. Cuando Dios hablaba, la gente, por favor Moisés, háblanos tú, mejor nosotros no vamos. El Señor tiene que decir, está bien, no vengan todos, venga solo Moisés. Cuando Dios iba a entregar su ley en el monte de Sinaí, todo el monte tembló. Eso era terrible, eso fue horroroso, porque estaba hablando del Dios grande, majestuoso, poderoso. Y esto yo no sé si es que no lo han visto, pero hoy día muchas iglesias, yo no sé si son iglesias, están diciendo, hoy hay noche de milagros, hoy hay noche de Pentecostés, hoy hay noche de no sé qué, venga la presencia de Dios, va a venirse acá. Hermano, usted y yo no sabemos qué es la presencia de Dios. Usted quiere saber la presencia de Dios, monte Sinaí, donde cuando la presencia de Dios llega, hermano, todo el mundo entra en terror, pero de miedo. Por eso ve que Dios nos dejó la palabra, para que nosotros, leyendo la palabra, temiéramos a Él. Yo le decía al Señor esta mañana, Señor, si yo pido tu presencia, pues tú estás conmigo, gloria a Dios, está con nosotros. Pero si yo me pongo a pedir esa manifestación del monte Sinaí, yo me moriría. Ninguno de nosotros resistiría esa gloria de Dios, esa majestad de Dios acá. Ahora la Biblia nos habla de su carácter. En el versículo 21 vemos que aún el mismo Moisés, como le decía ahora, también temblaba. Mire lo que dice el versículo 21, y tan terrible, yo no sé si usted alcanza a ver estas dimensiones, pero dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, al quien Dios llamó, Moisés a quien Dios se le reveló, Moisés al cual Dios sacó al pueblo por mano de él, y lo trajo y lo comisionó y lo llamó, al cual dice la Biblia que Dios le hablaba cara a cara. Es una metáfora obviamente, pero él cuando está en ese monte dice que él también temblaba y estaba espantado de la presencia de Dios. Le voy a mostrar solamente unos pequeños textos para que usted vea cómo era esto. Moisés lo relata, Éxodo capítulo 19, y voy a leer desde el versículo 10. Yo quiero que usted solamente se imagine lo que estaba pasando en aquel monte, porque lo que quiere mostrar el autor de la carta a los Hebreos es que entendamos la diferencia
que existe entre los dos montes, entre los dos pactos. Éxodo 10. ¿Yo dije Levítico? Éxodo 10. Perdón, 19. 19:10 es que es la cosa. Ok. Éxodo 19:10. Ahí en Éxodo 19 dice Israel en el Sinaí. Mire lo que dice el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Laven los vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Lo está preparando porque Él va a venir. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis los límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No se podía ni tocar el monte, hermano. ¿Cómo es la presencia de Dios? ¿Usted se puede imaginar? No se podía tocar porque el que toque el mismo monte se iba a morir. Dice: no lo tocará mano, porque será apedreado y asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte. Esto es lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. Dice: y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Padre Santo. Dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El monte se estaba estremeciendo con la presencia de Dios. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. No se acerquen mucho. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Éxodo 20, 18. Éxodo 20, 18. Vale, hasta el 21 nomás. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Quiere la presencia de Dios? Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esto es lo que está hablando el autor de la carta a los Hebreos. Le está diciendo: ustedes no se acercaron a este monte. Un monte aterrador. Cuando el Señor va a traer la ley, ustedes no se acercaron. Este es el monte Sinaí. Ustedes se acercaron a otro monte. No a este monte. No a este monte. Pero les voy a mostrar algo más. Siga. Deuteronomio 9. Vamos a mirar un momentico de Deuteronomio 9. Deuteronomio capítulo 9, versículo 13. Ahora le tocó a Moisés.
¿Y saben qué pasó? Después de que Moisés recibe la ley, las tablas de la ley. Mire, hermanos, ¿cuánto se demoró Moisés en el monte? Porque el pueblo no subió. Moisés subió a recibir las tablas. ¿Se demoró cuánto? 40 días. En 40 días, y cuando descendió en 40 días, ya el pueblo había abandonado a Dios y se había fabricado ídolos. Ahora vamos a ver qué pasó. Deuteronomio 9, vale, desde el versículo 13. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servir. Déjame que los destruya. Note lo que le dice Dios: déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví, dice Moisés, y descendí del monte, el cual ardía en fuego. El monte todavía estaba humeando, ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé, no de Moisés, de mis 2 manos, y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Mire 19. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. ¿Sabe por qué Moisés tenía miedo y estaba tembloroso? ¿Sabe por qué Dios le dijo a Moisés: voy a destruir ese pueblo? Porque ellos habían quebrantado la ley de Dios. El hombre juega hoy día con la palabra de Dios. El hombre hoy día no toma en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla del mismo carácter de Dios. Es Dios mismo dándose a conocer. Cuando nosotros venimos a una iglesia como esta, una iglesia bíblica, lo que queremos nosotros es acercar al pueblo, acercarnos nosotros al libro sagrado, a la palabra de Dios, desechando lo más que podamos la palabra de los hombres, la psicología y la filosofía que delante de Dios son basura. La filosofía de los hombres y la psicología de los hombres le sirve a los hombres para esta tierra acá abajo, pero no sirve para nada delante de Dios. La iglesia es una iglesia espiritual, un pueblo que Dios está levantando, que tenga el mismo carácter de Él, que se parezca a Él, que sea como su Hijo Jesucristo. Y la única manera es venir y tomar su palabra y temblar ante su palabra. Moisés lo comprendió y Moisés dijo: Dios, vas a destruir este pueblo, yo voy a 40 días más en tu presencia para que por favor no lo destruya. Y se puso, y una y otra vez se ponía: no lo destruya. Y Moisés llegó a temblar y dijo: tengo miedo de Dios. ¿Por qué Moisés tenía miedo de Dios? ¿Por qué las personas hoy día dicen Diosito? ¿Por qué se atreven inclusive a decirle Papito Dios? ¿Cuál es la confianza que hemos adquirido delante de Dios? ¿Acaso Él es mi parcero? Dios sigue siendo Dios. Dios es muy grande, Dios es muy poderoso, Dios es muy excelso, Dios es terrible. Tú y yo seguimos siendo la criatura, Él es el creador. Tú y yo debemos temer ante Dios, ante su palabra, que nos habla de su carácter. Eso fue lo que le dijo
El autor de la carta a los Hebreos. Perdonen, hermanos, pero yo tengo temor esta mañana. Los horrores del monte Sinaí, usted puede buscar después. Vamos a Hebreos, otra vez. Después de que él comienza y le muestra. Ahora, ¿por qué le está mostrando esto, hermano? Recuerde, estos se querían volver. Hay hoy día personas que dicen que son cristianos y están en el mundo, no son nada. Hay gente que está en las iglesias y quiere, por cualquier tontada bobada, quieren apartarse. Yo no voy a la iglesia por el pastor, yo no voy a la iglesia por el hermano, y me peleo con doctrinas y entonces nos apartamos. Aquí no se trata, hermanos, de nosotros, se trata de Dios. Y esta gente estaba apostatando y esta gente estaba abandonando el cristianismo, y otros estaban fríos, tranquilos, como dijimos la vez pasada, estaban sentados, no querían ni pararse. Otros se habían parado y no querían moverse, otros estaban caminando, y él tiene que decirles: tienes que correr. Entonces les dice: mire, ustedes no se han acercado a este monte. Entonces, ¿a cuál monte se acercaron? Vamos entonces con el segundo punto, y vamos a hablar de la calma del monte de Sión. Ya vimos los terrores, hermanos, los terrores de la entrega de la ley que está en el antiguo pacto. Ahora vamos a ver la calma, y esto nos va a gustar, obviamente, pero luego al final ya no le va a gustar. La calma del monte de Sión. Ahora hace una descripción del monte de Sión, es decir, la nueva Jerusalén. Y mire lo que dice el versículo 22: sino que os habéis acercado. Es decir, ustedes no se acercaron a ese monte que fue terrible. No más leyendo ya nosotros entramos en temor, en pánico. Pero tranquilo, usted no se acercó a ese monte, que era de esa manera. Estamos en Hebreos 12, ahora versículo 22. Sino que os habéis acercado, y mire la descripción que da de este nuevo monte. Os habéis acercado al monte de Sión. ¿Y quién es ese monte de Sión? Es la misma ciudad del Dios vivo. ¿Ah? Es la misma Jerusalén celestial. Es la misma, ese monte Sión es donde está la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sabe por qué dice a la compañía de millares de ángeles, hermano? Porque usted ha notado y usted ha visto tanto en Isaías, Apocalipsis, bueno, en cualquier parte, siempre que Dios se ha manifestado, su presencia siempre está rodeado de ángeles. Los ángeles, ¿saben por qué están con Dios todo el tiempo? Porque ellos no pueden más que adorar. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ellos no dicen como nosotros: santo, santo, santo. Ellos dicen es más o menos así. Cada vez que ven a Dios dicen: santo, santo, santo. Es decir, es un asombro constante. Hermano, muchos pensaban que yo iba a barrer las calles de Jerusalén en el cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¡Ay, a cantar coritos y aplaudir! Hermanos, si usted va al cielo, y espero que así sea, vamos a vivir en un asombro constante de ver a Dios cada día más grande. Porque como cantábamos, y la canción de Dios es mucho más grande de lo que imagino. Le garantizo, hermano, por lo poco que conozco de Dios y de su palabra, que no basta la eternidad para que tú y yo nos asombremos de lo grande que es Dios. Tú no conoces a Dios y yo tampoco. Lo poco que sabemos de Dios, eso es risible comparado a lo que Él es. Por eso los ángeles se asombran. Y entonces dice: ustedes se acercaron, escuche, a ese monte de Sión. En ese monte de Sión está la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Ahí está la compañía de muchos y millares de ángeles. Ustedes se acercaron a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Oh, ¿quiénes son los primogénitos? Bueno, la Biblia habla, todas las veces que habla de primogénito, habla de Dios, el unigénito, el único Dios. Primogénito es el principal, es Jesucristo. Pero llama primogénito, digámoslo de esta manera, en una extensión, porque nosotros somos hijos de Dios. Escuche, Jesucristo es el Hijo de Dios con mayúscula. Nosotros somos los hijos de Dios con minúscula por el Hijo de Dios. Él es el primogénito.
Pero como nosotros ya estamos inscritos en el libro de la vida, en el registro de Dios, se nos llama primogénitos. Y los que han muerto en Cristo Jesús, allá están. Amén. En ese nuevo monte. Nadie va a ser inscrito en el libro de la vida. Así que esa oración que usted que hacía, que es que Señor, te recibo en mi corazón, inscribe mi nombre en el libro de la vida, eso es pura bla bla. Cuando tu nombre fue inscrito en el libro de la vida, el día que el Señor decidió elegirte, el día que te escogió para la salvación, te inscribió. Después, con el tiempo, se te aplicó el Evangelio y tú viniste y aceptaste el Evangelio, te arrepentiste y creíste, pero tu nombre ya estaba inscrito. Decirle una criatura a Dios que inscriba mi nombre, ¿acaso es que yo le mando a Dios para crear? Decirle yo, Dios, inscribe mi nombre en el libro de la vida, o sea, yo le ordeno a Dios que me inscriba. Teología tan desconocimiento de la palabra de Dios. Dice aquí que ya están inscritos, se han acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Se han acercado a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿No? ¿De quién es Dios? El juez. El problema de este mundo es que ven a Dios como el Dios de amor. Y sí, Él es amor, pero Él es juez. Él es juez. Y frente a su ley sí que lo es. Entonces se han acercado a Dios, el juez de todos. Ay, Padre Santo, ese es Dios. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Ay, hermanos, cuando nosotros estamos en esta tierra y vemos nuestras imperfecciones y nuestros pecados, ¿sabe cuál es la garantía que tenemos? Y esto es para nosotros una gran esperanza, que dice la Escritura en Romanos 8:29, ¿no? A los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, glorificó. La glorificación es el Espíritu hecho perfecto. Y está hablando de personas que han muerto, todos los que han muerto, desde el antiguo pacto, en el nuevo pacto, que están ya registrados acá, en esa nueva Jerusalén, celestial, espiritual. Está diciendo, ellos son espíritus hechos perfectos. Y tú y yo vamos para allá. Amén. Eso es. Se han acercado allá. Ese es el monte de Sión. A esos espíritus hechos perfectos. Pero algo más. Se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Quién era el mediador del antiguo pacto? Moisés. ¿Qué tenía que hacer Moisés como mediador? Traer una representación, traer un cordero, un sustituto, que lo traían y él lo presentaba. ¿Qué podía hacer él? Lo único que podía hacer él era imponer las manos, presentar el sacrificio y con mucho temor llegar delante del Señor. Señor, por favor, este sacrificio es del pueblo. Tipifica al Cordero perfecto que es Jesucristo. Señor, yo intercedo por ese pueblo. Ahora viene Jesucristo, el Cordero perfecto, porque es mediador y el pacto, recuerde, Él es el gran sumo sacerdote, pero Él también es el Cordero. Dios mío, Jesucristo nuestro Salvador no solamente ofició como gran sumo sacerdote, como profeta, como rey, sino que Él también ofició como Cordero, y no va a presentar la sangre de un animal, sino presenta su propia sangre para salvarnos a nosotros. Por eso se llama mediador de un nuevo pacto. Esto ya lo hemos visto en Hebreos 8, así que no me voy a demorar ahí. Nos hemos acercado al mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Yo ya lo dije en la cena, pero valga explicarlo. La sangre rociada, la de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Y aquí otra vez está contrastando a los dos pactos. Porque en el antiguo pacto, cuando Abel fue muerto, dice que esa sangre pedía venganza, clamaba por venganza. Y de ahí en adelante, por eso el Señor tuvo que ponerle a Caín una señal. Y le dijo, bueno, pues si alguien lo quiere matar a usted, pues 7 veces algo así tiene que morir. Es decir, la venganza es tan terrible que iban a buscar a Caín para matarlo. Y de ahí en adelante es así, la venganza está. Pero viene el Señor, derrama su sangre para decir, el nuevo pacto no es venganza. El nuevo pacto es gracia. ¿Por qué gracia? Porque mientras las personas están buscando matar a los demás, Jesucristo
se hizo matar para salvar a aquellos que quieren matar. Mientras tú y yo queremos vengarnos aquí en la tierra, mientras tú y yo lo único que sabemos es pecar y quebrantar la ley de Dios, ¿por qué Jesús se hizo matar? Por pecadores. Hermano, solo para que tú y yo no muriéramos. Dios no tenía por qué hacerlo. Tú y yo nos salimos de las manos. Tú y yo cometimos pecado. Tú y yo quebrantamos la ley de Dios. Tú y yo ofendimos a Dios. Ofendimos su santa ley y lo seguimos haciendo. ¿Por qué lo hizo? Sí, simple, para que tú y yo no muriéramos. Él fue el sustituto por nosotros, para tenernos a su lado, pero para que ahora en el nuevo pacto miráramos otra vez esa ley, que esa ley es imposible borrarla, porque esa ley ha quedado grabada en nuestras mentes y nuestros corazones, para que la hagamos al punto, y esta tarde en Tuluá vamos a hablar así, al punto que dice la Escritura. ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué no eres capaz de guardar mi ley? Es decir, muchas personas se equivocan al pretender que la ley quedó en el antiguo pacto. No, hermano, la ley ceremonial sí, la ley civil sí, pero la ley moral no. La ley moral sigue vigente. La palabra de Dios sigue siendo la misma y nosotros necesitamos comprender que si bien es cierto que Dios nos liberó de la maldición de la ley al morir por nosotros, no nos liberó de nuestra obligación a la ley. Grábeselo, hermano. El Señor me liberó a mí de la maldición de la ley, no me liberó de la ley. Ahora yo guardo la ley, ahora guardamos la ley, es decir, los 10 mandamientos, no para ganar nada ni para merecer nada, sino porque ya tenemos la salvación. Porque esta sangre, que habla mejor, nos liberó. ¿A dónde se han acercado? Hasta ahí. Después usted busca Apocalipsis 21 del 1 al 3, porque ya no alcanzo a ir. Ahí nos habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo y comienza a hablar acerca espiritualmente. Le quiero leer esto, hermanos. Vamos a contrastar ahora los dos testamentos. Los dos testamentos los vamos a contrastar. Yo no puedo irme sin leer esto, porque hasta aquí ya habló. Mire, ustedes no se acercaron al monte de Sión, que es así. Se acercaron al monte de Jerusalén, la nueva Jerusalén, que es diferente, y eso es lo que ellos tenían que entender. Pero déjeme, yo le leo esto porque yo no puedo pasar sin leer esto, porque el apóstol Pablo hizo también los contrastes en dos textos que yo se los quiero leer. Gálatas 4:21, y otra vez, porque muchos querían dejar, en este caso la gracia o el evangelio, para ir otra vez al antiguo pacto. Gálatas capítulo 4, versículo 21, yo quiero contrastar esto, lo voy a hacer rapidito. Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Note la alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Ojo que va a hablar ahora y va a hacer el contraste, el mismo contraste que viene haciendo el autor de la carta a los Hebreos, del antiguo pacto y el nuevo pacto, ahora los hace aquí el apóstol Pablo en Gálatas. Dice: estas 2 mujeres, es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, es decir, a la física. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, ve otra vez el contraste, el monte, en este caso de Jerusalén. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había
nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con Gálatas pasaba algo parecido. Los cristianos querían judaizar, querían volver a la ley, y lo mismo nosotros. Venimos de un mundo pecaminoso, venimos a Cristo y ahora queremos volver al mundo. Miren el otro contraste que no lo puedo dejar escapar. 2 de Corintios, ahí atrásito, 2 de Corintios capítulo 3. Déjenme leer desde el versículo 5. Yo quiero solo que mire 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5, para que vea el contraste entre los dos pactos. 2 de Corintios 3, 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Cuál es la letra aquí? El antiguo pacto. ¿Cuál es el Espíritu aquí? El nuevo pacto. No sé si aquí alguien vino de la pentecostal, pero los pentecostales y carismáticos y todos dicen la letra mata, que es la letra de la teología. El Espíritu vivifica, que busquemos a Dios o ayunemos, oremos solamente. No. Verso 6 otra vez y sigo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, es el antiguo pacto, mas el Espíritu vivifica, el nuevo pacto. Y si el ministerio de muerte es el antiguo pacto, grabado con la letra, ahí está la letra mata, es que no miran el contexto. Y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, escuche, ¿a qué se refiere? A los horrores del Sinaí, fue con gloria, esa fue la gloria de Dios. Si ese ministerio dice fue con gloria, el ministerio de muerte fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Vio que el ministerio de la carne y del Espíritu, de la letra y del Espíritu es antiguo y nuevo pacto? No inventemos. Porque si el ministerio de condenación, ahora lo llama el antiguo pacto condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente, el nuevo pacto. Porque si lo que perece, el antiguo pacto, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, el nuevo pacto. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, vea lo que ahora dice Pablo, no como Moisés, que ponía un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero igual ellos lo hicieron. La idea es que ellos no colocaran la vista en esa ley, en esos sacrificios naturales y terrenales, sino en lo que simbolizaba a Jesucristo, pero no lo vieron. ¿Sabe que los que no pudieron ver eso fueron incrédulos y murieron y se fueron al infierno? Pero aquellos que sacrificaban, póngale cuidado, y quiero un momentico aquí esto. Usted ha notado en la Escritura, y varias veces aparece el texto cuando el Señor decía, estoy cansado de holocaustos y de sacrificios de animales, ¿sí o no? Ok, le voy a explicar por qué. Exacto. Los sacrificios de animales fueron colocados para que las personas con un espíritu, con un corazón de Dios, cuando ellos sacrificaban, vieran a Jesucristo. Cuando los judíos se apartaron y no tenían fe, o los incrédulos, ellos sacrificaban los corderos para que Dios los bendijera, para que les fuera bien en la tierra, pero no veían en el cordero a Jesucristo. Entonces el Señor a esa gente es que le tiene que decir, estoy cansado de sus sacrificios, porque ustedes hacen un sacrificio ritual, como cuando muchos vienen al culto y lo único que hacen es algo ritual, externo y nada más. El Señor conoce el corazón de nosotros, religiosidad. El Señor conoce el corazón y Él sabe usted cómo vino aquí. Usted engaña a todo el mundo, pero a Dios no. Y por eso el Señor tiene que decir, estoy cansado de eso. ¿Para qué sacrifican si ustedes no ven en el sacrificio al cordero? ¿Para qué alabamos a Dios si no lo vemos, hermano? ¿Para qué le cantamos si no lo vemos? Si no lo percibimos. Sigo leyendo. ¿Dónde voy?
Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Vean, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Cómo entendemos nosotros? Por Cristo, hermanos. Cristo quita el velo de nuestro corazón para poder entender esto. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso es que no creen en Jesús. Y dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otro texto mal traducido. ¿Cuál es la libertad del Espíritu, hermano, en una iglesia? Que se caiga todo el mundo y que se rompan las sillas y que se dañen los micrófonos. No, la libertad es conocer a Jesucristo, que el velo sea quitado. Cuando usted y yo somos libres, cuando el velo es quitado y usted coge la escritura y usted comienza a verla como la palabra de Dios que va a transformar su vida. El velo le fue quitado. ¿Y ahora qué hago? Cuando leo el mensaje, cuando recibo la palabra, como en esta mañana, me voy con temor y temblor a vivir lo que escuché. Ahí el velo fue quitado, y ese es el Espíritu, y esa es la libertad. La libertad del Espíritu es una vida cambiada, no una vida caída en el suelo para seguir siendo el mismo después. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Permíteme esta mañana contrastes entre el antiguo y el nuevo pacto. Número 1, los horrores del monte Sinaí. Número 2, la calma del monte Sión. Pero ahí no queda. Y aquí le voy a pedir, hermanos, por lo menos 10 minutos más. Número 3, el peligro de desechar el nuevo pacto. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos el monte de Sión. ¿Cómo tembló cuando el Señor entregó la ley? Míreme, hermano, míreme lo que le voy a decir. Si usted menospreciaba la ley o la tomaba como en poco, el problema no fue la ley, el problema fue el hombre. La ley de Dios es justa, santa, perfecta y algo más, es eterna. Jesucristo dijo, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Cuando Dios entregó la ley y en el monte Sinaí, con todo esto que vimos, estaba hablando del carácter de Dios y lo temible que es Dios, y entrega la ley para que ellos la obedecieran. Y ella prometía vida. Yo sé que es una herejía lo que voy a decir, no es herejía. La ley daba vida, la ley daba salvación, si ellos la cumplían perfectamente. Ellos no pudieron. Entonces, la ley en los israelitas, y hoy también la ley a los impíos, tiene que producir en ellos incapacidad. Es decir, cumpla la ley. Voy a tratar de cumplirla. Un solo mandamiento: no mentirás. No voy a mentir. Mentí. No puedo cumplir la ley, pero es horroroso, porque esa ley es el carácter de Dios. ¿Qué me espera? La maldición, la condenación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Jesucristo. Jesucristo es el nuevo pacto. Jesucristo fue el que cumplió la ley perfectamente. Jesucristo me dice ahora que yo puedo ir a Él en fe y arrepentirme de los fracasos de yo intentar guardar la ley y ofendí a Dios con el incumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy al infierno. No, espere, hay una salida. ¿Quién es? El nuevo pacto. ¿Cuál es la salida del nuevo pacto? Jesucristo. Entonces, ¿qué hago? Me arrepiento, Señor, de haber quebrantado tu ley, pero tengo la fe para confiar que Jesucristo cumplió la ley perfectamente, pagó en la cruz, murió por mis pecados, perdonó todos mis pecados, pagó mi deuda, pero además, como cumplió la ley perfectamente, me acreditó su ley a mí, y yo ahora no solamente soy justo, sino que soy justificado. Amén. Ese es el nuevo pacto, lo tengo ahora, y como ya lo tengo ahora yo voy a amar la ley. Ya no para agradar a Dios,
en un sentido. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo hizo. Por eso, ¿qué es ahora el nuevo pacto, hermanos? Tan sencillo pero tan abusado: la sola fe. ¿Qué requiere el Señor para la salvación? La sola fe. ¿Qué requería el antiguo pacto para la salvación? La sola fe. Pero ellos, cuando sacrificaban, tenían que tener fe en que ese sacrificio tipificaba a Jesucristo, al Cordero de Dios. Estaba la fe. Nosotros ahora no sacrificamos, pero participamos de la cena del Señor para ir y recordar que Jesucristo en la cruz murió por nosotros y nos perdonó. La sola fe. Es la fe, así tan sencillo. Es la fe. La fe en aquel que vino y murió por mí. Lo que yo no pude hacer, Él lo hizo por mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora, hermanos? ¿Cuál es mi mensaje? Tengo que predicar ley y evangelio. ¿Para qué predico la ley? Para mostrarle a las personas que la ley produce muerte, que la ley produce maldición. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede cumplirla. Está maldito. Las personas sin Cristo están malditos, porque la ley se le aplica a todo el mundo. Todas las personas, el Señor les aplica la ley, están en maldición. Por eso el evangelio se llama buena nueva, buena noticia. ¿Para qué? Alguien quiere salir de esa maldición, venga a Cristo. Jesucristo lo libera. Pero una vez liberado, Él ahora va a amar mucho más la ley. Le voy a decir por qué. Comenzamos Hebreos 1:1 diciendo: el Señor habló en otro tiempo a los padres por los profetas, de muchas maneras, de muchas formas. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué es lo que tú y yo buscamos? El Hijo. El Hijo. Y por Él tenemos todo. Ahora, teniendo eso claro, ay Dios, versículo 25 al 29, el peligro de desechar el nuevo pacto. ¿Usted pensó que esto era sencillo? ¿Usted pensó que ya? Desechar el nuevo pacto es desechar al que nos habla, es decir, a Jesucristo. Versículo 25. Después de esto dice: mirar. Y esa palabra mirar es dura porque es como vigilar otra vez. Vamos a vigilar nuestras vidas. Mirad que no desechéis al que habla. Y aquí no se trata del autor a los hebreos. Vamos a ver quién es. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, está hablando del monte Sinaí, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Dónde está Jesús? En los cielos, sentado a la diestra de Dios. Y esto es tan terrible que ahora nos toca revisar nuestra vida. ¿Cómo estamos? Dice tan claramente: tenemos que tener cuidado de no desechar al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, es decir, a Moisés, cuando él los amonestaba en la tierra y ellos lo desecharon, no escaparon al juicio de Dios. De hecho, hay muchos juicios que Dios trajo a aquellos que desechaban. Por lo menos cuando tan siquiera la hermana de Moisés, María, trató de decir a Moisés que no, fue en lepra, y a Aarón no le llegó la lepra, pero se cortó y no pudo entrar a la tierra prometida. Cuando la rebelión de Coré se levantó, diciendo a Moisés: ustedes no solamente son, el Señor vino y los mató a todos. Y usted puede ver juicios de Dios enviados, no a todos. En el nuevo pacto también. El primer juicio, ¿cuál fue? Ananías y Zafira pretendieron venir y meter hipocresía dentro de la iglesia, engaño. El Señor los fulminó. No los mató. Hermano, si el Señor siguiera con eso, no estaríamos hoy aquí. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué algunos sí? Lo hizo para que temiéramos. Y entonces dice aquí: mire, si esta gente recibió amonestación, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Note, aunque está comparando el antiguo pacto y el nuevo pacto, mire la relevancia que le está dando al nuevo pacto. Escuchen, pero es temible. Mayor. Aquí está siendo mayor. Ahora mire lo que sigue diciendo, versículos 26 y 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Se acuerdan que vimos el antiguo pacto? En el monte Sinaí la tierra fue conmovida. Dice: pero ahora, es decir, en el nuevo pacto, ha prometido diciendo una vez más, aquí toma una referencia de Ageo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hermano, míreme por favor, el nuevo pacto es tan alto
es tan relevante, es la supremacía de Cristo, que si aquel fue con gloria, este tiene mayor gloria, pero si aquel tenía peso de destrucción, de pavor, este es más. Es lo que está diciendo aquí. Si en el monte Sinaí la tierra se conmovió, en este nuevo monte no solamente será la tierra, sino el cielo mismo serán conmovidos. Note lo grande que es el nuevo pacto. Y luego, el nuevo pacto, hermano, si se quiere llevar esto, lleves esto. El nuevo pacto es más temible que el antiguo pacto. Usted, cuando leíamos el antiguo pacto, no tenía miedo. Usted no se imaginaba cerca de ese monte de Dios cuando descendía a entregar la ley. Usted no se imaginaba por un momento cómo temblaba. Tú y yo teníamos temblor nomás leyendo eso. Entonces el nuevo pacto debe ser más temeroso, porque eso es lo que dice ahora el versículo 28 y 29. Mire lo que dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, este reino no se va a mover, tengamos gratitud, y mediante ella, es decir, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Usted qué pensaba? Que la gracia no nos habla del mismo Dios del antiguo pacto. Yo no sé por qué la gente cree que la gracia es una desgracia. Yo no sé por qué la gente cree que la gracia es para pasarla chévere. Yo no sé por qué la gente cree que la gracia es para llevar a un culto de jóvenes un sábado y ponerlos a saltar 2 horas. Yo no sé qué la gente cree que la gracia es para venga, que el Señor lo sana, venga, que el Señor lo prospera, venga, que el Señor le da éxito. ¿Quién dijo? Si el monte de Sión en el antiguo pacto fue terrible y llevó terribles consecuencias, Dios en el nuevo monte nos libera a nosotros. Pero una vez somos liberados, temamos. Se lo quiero leer otra vez, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, eso ya está. Sí, ya está, el Señor ya lo hizo, ya soy salvo, ya estoy glorificado, ya tengo la garantía, ya tengo la seguridad de la salvación, pero entonces voy a vivir como se le da la gana, voy a abusar de la gracia, entonces voy a ser irresponsable, entonces ya no voy a servir a Dios, sino como es gracia, ¿qué importa si llego tarde al culto? Como es gracia, ¿qué importa si sirvo? Como es gracia, ¿qué importa? Y no tiene por qué ponerme órdenes, eso es la ley, no tiene por qué venir y decirme que hay que hacer, eso era la ley. ¿Quién dijo? Mire, si ya tenemos ese reino inconmovible, tengamos gratitud, hermano. ¿Qué tenemos que tener? Gratitud. Señor, gratitud. Y mediante esa gratitud, mire, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Usted tiene esas 2 palabras. Temor es de miedo y reverencia es decir, yo sigo siendo una criatura, Él sigue siendo el creador, Él es mi padre, soy su hijo, pero por la gracia estoy ahí, me adoptó, yo merecía el infierno, Él me salvó. En otras palabras, como dice Romanos capítulo 6, yo era esclavo del pecado, del diablo, de todo el sistema mundano, pero ahora fui libre, pero ahora soy esclavo de la justicia. Soy siervo de Jesucristo, hermano. Tú no eres un hermano de Jesús para ser igual a Él. No seamos igualados con Dios, no seamos igualados con Jesús, no seamos igualados con el Espíritu Santo. Él es Dios, nosotros sus criaturas. Él es digno de que le sirvamos y que le adoremos con todo. Que no dejemos nada. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. Sí, pero eso no es lo que dice. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Es el mismo Dios del Sinaí. Ah, no, allá era uno, aquí es otro.
Es el mismo Dios del Sinaí, con las mismas exigencias. Y mucho más para nosotros que somos sus hijos. Yo lo vería de esta manera, ya voy terminando. El vecino tiene hijos. Los hijos pueden hacer lo que quieran en la calle, hasta me pueden respetar a mí. Al fin y al cabo no son mis hijos, pero no puedo hacer nada. Pero cuando mis hijas pequeñitas me respetaban o hacían algo, llevaban. Usted y yo hacemos parte de la familia de Dios, de una familia perfecta y bien ordenada. ¿Quién debe ser excelente en todo lo que hace? Nosotros, los hijos de Dios. En todo, hermano, no en la iglesia solamente. Por eso alabo y bendigo a Dios. Hay hermanos en Tuluá muy hermosos que se entregan a la obra. Aquí en Cali, aquí también hermanos muy hermosos que se entregan. Yo los veo como luchan mano a mano. Pero me da tristeza ver otros por ahí esperando que los demás hagan. Por eso esta es una iglesia. Ojo Tuluá, ojo Cali. Yo voy a salir a vacaciones, pero voy a volver muy afinado. Amo la membresía de la iglesia. Y el que no se haga miembro de la iglesia en Tuluá y aquí en Cali, no lo queremos en la iglesia. Tiene que ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque para ser miembro de la iglesia, por lo menos el pastor puede mirar esto. Porque esto no es un juego. O somos o no somos. Bienvenido a la iglesia bautista reformada del Dios viviente, Columna y Baluarte de la verdad. Bienvenido a una iglesia bíblica y a una iglesia histórica. Póngase de pie, mi hermano, y oramos.